estornudar o algo por el estilo. Entonces, bueno. Y antes de iniciar, bueno, me gustaría desearles y esperando que estén pasando un excelente día desde donde quiera que se encuentren. El día de hoy tengo el gusto de iniciar con ustedes abriendo con este tema, el cual en lo personal es un tema además de que trabajo de forma permanente todos los días y desde hace ya muchísimos años. También a su vez, bueno, es uno de los temas que en lo personal me generan mayor satisfacción, tanto personal en primera instancia como profesional. Y el día de hoy va a ser un placer poder compartir con ustedes este tema, el cual justamente, como su nombre lo indica, que está frente a su pantalla, hablaremos un poco de la criminología aplicada en el sistema educativo, que usualmente ustedes pueden identificar como criminología educativa. Esto, bueno, desde una perspectiva que así es como tendría que ser aplicada, sin criminalización de las infancias y las adolescencias. Desafortunadamente hay una tendencia a criminalizar a las infancias y a las adolescencias eh, sin que se tomen en cuenta distintas variables o distintas situaciones a las que justamente estas infancias y estas adolescencias están expuestas día con día. Entonces, me gustaría iniciar justamente abriendo tema con, con esta frase dicha por la comisionada de Derechos Humanos, en donde nos indica algo muy cierto. En México es más fácil criminalizar a la niñez que garantizarle justicia. Es una frase, de hecho, algo fuerte, sin embargo, desafortunada real. ¿Okay? Aquí en México es mucho más fácil estar criminalizando a las infancias pensando o pretendiendo que aquellas intervenciones que tenemos que hacer con ellos desde edades tempranas es para prevenir el delito, sin tomar en cuenta que justamente cuando tú llegas a ciertos grupos de niñas, niños y adolescentes, antes de pensar siquiera si son victimarios o van que vuelan para victimarios, o en ocasiones me ha tocado escuchar frases tan desafortunadas como el de van que vuela para malandrín, antes de pensar siquiera eso, debemos justamente de aprender a identificar cuando estamos frente a niñas, niños y adolescentes que ya han sido victimizados, que ya han sido víctimas de algún tipo de delito, en donde desafortunadamente para la gran mayoría es así. Por lo tanto, aquí es donde cobra un poco de sentido esta frase de que en México es mucho más fácil criminalizar a las infancias o a las adolescencias que garantizarles justicia. ¿Okay? Para empezar, desafortunadamente en México, las niñas, niños y adolescentes en ocasiones ni siquiera tienen acceso pleno a todos sus derechos y que para empezar, nosotros como profesionistas tendríamos que estar garantizando que esto verdaderamente fuera así. ¿Ok? Es por esto que en lo personal siempre voy a hacer hincapié que de verdad necesitamos personas verdaderamente preparadas y capacitadas en materia de derechos humanos, sobre todo cuando tienen la intención de trabajar con niñas, niños y adolescentes. Debemos de tener competencias básicas. Usualmente algo que recurrentemente puedo mencionar es que no cualquier criminólogo, no cualquier criminóloga puede hacer intervenciones en sistema educativo. Y no me refiero por el hecho de que no cuenten con las competencias. Sin embargo, sí es muy importante que aquella persona que se va a involucrar cuente con las herramientas, habilidades y competencias necesarias en relación a las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque la intervención en estos espacios es completa y absolutamente diferente que cuando lo hacemos allá afuera en contextos comunitarios o en contextos donde estamos interactuando con personas adultas. Cuando estamos trabajando con niñas, niños y adolescentes se requieren pues toda una serie de habilidades completamente distintas, tanto en la forma en que los vamos a abordar, el tono de voz, el lenguaje que vamos a utilizar, el tipo de estrategias, el tipo de dinámicas, y bueno, cambia completamente todo. Entonces, sí es sumamente importante que si ustedes o alguna de las personas que están escuchando esto el día de hoy tienen el interés o tienen esa curiosidad o tienen de verdad esta vocación de querer hacer intervenciones dentro de los contextos educativos, mi sugerencia sería capacítense, prepárense,
tienen que tener otro tipo de habilidades, tienen que tener conocimiento en derechos humanos, tienen que tener conocimiento justo en lo más importante que tiene que ver con el desarrollo humano dentro de cada una de las etapas del desarrollo. Además también, pues bueno, manejo de grupos, muchas competencias más que justamente pues van a ser sumamente necesarias en estos contextos, ¿ok? Y bien, antes de iniciar de entrada como tal con el tema, me gustaría hacer una observación sumamente importante que debemos de tomar en cuenta. En el artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, justo nos dicen que México, como forma parte de este tratado, pues está comprometido a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Esto es lo que nos dice la Convención de los Derechos del Niño. Y por ende, por supuesto, además de tomar esto como base, pues también nosotros eh, tenemos nuestras propias legislaciones, ¿no? Que ahorita vamos a ir para allá. Asimismo, en esta convención, pues el artículo 19 nos indica que México tiene que adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, etcétera, ¿no? Eso nada más de entrada lo que nos dice la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, como les comentaba, pues nosotros también tenemos nuestra propia legislación, desde la Constitución Política, desde la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los que nos indica de pronto y las recomendaciones también que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, realmente estamos en un país en donde tenemos en ocasiones mucha letra muerta, porque pues si ustedes se ponen a leer la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, se van a percatar que es una ley que de verdad, si se aplicara, tendríamos un México completo y absolutamente distinto para nuestras niñas, niños y adolescentes. Vaya, la Constitución misma, ¿no? Si te pones a leerla, pues a mí me encantaría vivir en el país que se describe, el que se supone como tendría que ser en la Constitución. De igual forma, si se aplicara como tal la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues las niñas, niños y adolescentes estarían creciendo en entornos y en espacios completos y absolutamente ideales para ese proceso de crecimiento y sobre todo que le abone de una forma saludable y propositiva en este desarrollo. Sin embargo, la realidad es muy alejada de justamente de lo que nos indica la misma ley, ¿no? A eso me refiero con que en ocasiones las leyes terminan siendo letra muerta cuando pues ni siquiera alcanzan o llegan o se aplican en aquellos que se requiere, ¿no? No tiene el acceso a sus derechos es limitado y me refiero, voy a poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo un niño o una niña o un adolescente que viva en la Ciudad de México, en el pleno corazón de la Ciudad de México, eh, y que incluso a pesar de estar en un entorno donde puede llegar a tener accesibilidad a muchos de sus derechos o que se garanticen algunos de sus derechos, aún así ni siquiera es garantía. Ahora imagínense a ese mismo niño o a esa misma niña o a ese mismo adolescente que viva en la montaña alta de Guerrero, por ejemplo. Eh, entonces van a ser contextos completamente y absolutamente distintos en donde ambos pues probablemente no tengan garantizado el acceso a sus derechos dependiendo justamente de su realidad, ¿no? Eh, quienes tendríamos que estar garantizando esto, pues somos todos los adultos. De hecho, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes así lo establece, que los adultos los mexicanos somos responsables de ellos y nosotros tendríamos que garantizar pues que estas niñas, niños y adolescentes verdaderamente tengan acceso a estos derechos, ¿ok? Debemos de tomar en cuenta, y ojo, esto es una breve introducción justo para poder identificar el por qué nuestra intervención tendría que ser de ciertas maneras dentro de los contextos educativos, porque parte de esto, ¿no? Recordemos que las niñas, niños y adolescentes son considerados como un grupo vulnerable por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que son expuestos o están justamente por su edad a distintos y diversos riesgos, ¿ok?
Lamentablemente existen múltiples delitos de los que pueden llegar a ser víctimas, el que probablemente el primero al que se pueden enfrentar dentro de los contextos familiares suele ser el maltrato, ya sea físico, sea verbal, sea psicológico. Eh, Evidentemente parte de este maltrato pues viene incluso por parte de los padres, en este caso, asimismo, el abuso sexual infantil, la explotación en todas las vertientes posibles, explotación sexual infantil, explotación laboral infantil, explotación en medios digitales. De hecho, por ejemplo, ahorita hay una moda entre los padres de familia, que es crear canales para sus hijos, canales en redes sociales que a su vez son monetizados y que a su vez nos está enfrentando justo a una nueva era de explotación a las que se exponen a las niñas, niños y adolescentes. Y que está muy interesante de pronto voltear a ver este tema porque desafortunadamente desde el colectivo social pues se suele participar para que esta explotación se siga dando, ¿no? ¿Por qué se considera explotación esto? Porque, bueno, porque los padres se benefician económicamente, porque no hay certeza de qué sucede con ese dinero, a dónde se va, si realmente va a llegar algún día a las manos de esa niña, niño o adolescente, lo exponen a múltiples situaciones en donde pueden ser agredidos, pueden ser violentados, pueden ser expuestos. Por lo tanto, pues bueno, es un tema bastante delicado. Asimismo, bueno, uno de los temas más fuertes que tenemos en relación a niñas, niños y adolescentes también tiene que ver con el reclutamiento forzado, que es algo que hemos estado viendo de forma constante en los últimos años, en donde desafortunadamente el CEO, pues bueno, utiliza a niñas, niños y adolescentes como carne de cañón y que bueno, que desafortunadamente dentro de los contextos sociales siempre se tiene la creencia de, es que no, si tiene 11 años, ya sabe lo que hace, si tiene 13 años, ya sabe lo que hace, entonces por lo tanto, pues no podemos considerar lo que sea forzado. Bueno, pero la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice, a ver, todos aquellos que sean menores de 18 años, que quiere decir todas las niñas, niños y adolescentes que tengan menos de 18 años, son considerados como un grupo vulnerable, no se encuentran en un proceso ni de maduración física ni psicológica aptos para poder tomar decisiones que van pues, a perjudicar su vida, ¿no? Y quienes tendrían que estar atentos a cualquier situación, pues son los tutores, en este caso madre, padre o cualquier persona que ejerza la tutela, y por lo tanto no podemos hablar de reclutamiento voluntario, sino un reclutamiento forzado, porque no tienen la madurez ni la edad para poder decidir. Y bueno, esto es únicamente como un preámbulo para que reconozcamos que verdaderamente las niñas, niños y adolescentes están expuestos a múltiples situaciones de riesgo. De verdad, no tienen idea la cantidad de problemáticas cuando ustedes llegan a una institución educativa eh, que se detectan desde los primeros filtros. Desde los primeros filtros en las escuelas, evidentemente tenemos niñas y niños que son víctimas de maltrato, tenemos niñas, niños y adolescentes que fueron o han sido o son víctimas de abuso sexual infantil. Hemos detectado y tenemos casos de niñas y de niños que han sido explotados. En lo personal, el tipo de explotación que más me he encontrado es la laboral, explotación laboral infantil. Eh, Tenemos casos detectados desde nivel secundaria de alumnos que desafortunadamente incluso ellos mismos lo verbalizan, ¿no? Trabajo para de pronto hay una palabra muy coloquial que se utiliza, ¿no? Esto quiere decir que están trabajando para grupos de crimen organizado, en ocasiones realizando un trabajo que se conoce como ser halcón, ¿no? Son halcones, son personas, o en este caso son adolescentes que se encuentran en puntos estratégicos y en donde tienen que estar observando todos los movimientos y en caso de detectar un movimiento, un operativo y demás, pues tienen que notificar. Y pues en lo personal por acá en Puerto Vallarta, pues hemos detectado alumnos desde nivel secundaria que verbalizan y refieren pues pertenecer a este tipo de grupos y trabajar, ¿ok? Evidentemente ya a partir de ese punto, pues bueno, se toman y se aplican distintos protocolos, sin embargo a lo que voy es que son situaciones que sí se presentan, que sí les toca intervenir y que en ocasiones también se van a enfrentar a toda una serie de situaciones que puede generarles mucha frustración porque no hay muchas cosas que se puedan hacer porque no dependen al 100% de ustedes.
¿Qué otras situaciones se detectan dentro de las instituciones educativas? Niñas, niños, ojo con lo que estoy diciendo, niñas, niños y adolescentes que se autolesionan. Niñas y niños, ¿no creen que esto solamente inicia a partir de etapa secundaria? No, tenemos casos a partir de etapa de primaria. Es justamente esta semana pasada estuvimos revisando el caso de una nena de 10 años. Entonces imagínense ustedes, ¿no? Realmente a edades más tempranas vamos detectando situaciones de riesgo que verdaderamente requieren la intervención, pero de ya. Te vas a encontrar con niñas, niños y adolescentes con ideación suicida y bueno, muchas situaciones en donde lamentablemente eh, debemos de contar con un, ya sea espacios en donde se pueda derivar o canalizar o pues solicitar el apoyo o la intervención de personas que sean profesionistas en ciertas áreas y que de alguna forma pues también el tipo de intervención que se requiere pues se garantice, ¿no? Un trabajo bastante extenuante, ¿sale? Y bueno, en este punto debemos de reconocer que lamentablemente textos de los cuales estoy compartiendo con ustedes en este momento, pues se suele criminalizar, ¿no? Se suele criminalizar a las infancias, ojo, sin tomar en cuenta la incidencia de riesgo latente en la que se encuentran. A eso me refería hace un momento, que en ocasiones hay personas que tienden a criminalizar ciertas conductas sin identificar que justamente niñas, niños y adolescentes ya estuvieron expuestos o están expuestos a múltiples situaciones de riesgo que justamente hace que tengan tal o cual comportamiento o que se detonen tal o cual conducta, ¿ok? Por eso es importantísimo que aquellas personas que tengan el interés de involucrarse para trabajar de forma directa con niñas, niños y adolescentes, pues lo tenga perfectamente claro y de verdad todo el abordaje que se haga sea desde esta parte del respeto por sus derechos, ¿ok? Las niñas, niños y adolescentes, pues lamentablemente son víctimas del adultocentrismo, que es el adultocentrismo, pues es esta idea de que las personas adultas somos superiores a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Simple y sencillamente hay que ver el trato diario que pueden estar recibiendo por parte de las familias, veamos el trato diario que puede estar recibiendo a través de espacios como medios de comunicación y bueno, todos aquellos espacios en donde podamos observar cómo en ocasiones se hipersexualiza a las infancias, se nulifica sus opiniones y bueno, realmente podría que hacerles una lista muy larga, sin embargo, lo que me encantaría solamente sería que de verdad pudiéramos concientizarnos de que hay muchas situaciones que lamentablemente desde el día a día van a perjudicar de una u otra forma eh, a las niñas, niños y adolescentes, ¿ok? En ese sentido, por ejemplo, hablando específicamente desde el adultocentrismo, en donde esta creencia errónea que las personas adultas somos superiores a ellos, ya desde ahí surgen errores de criterio, por ejemplo, para la crianza, ¿no? Eh, Muchas personas siguen validando una crianza violenta porque es lo que aparentemente le funcionó a ellos en su desarrollo. Desde esta perspectiva se sigue negando y violentando el acceso pleno a diversos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, verdaderamente el problema de mayor incidencia al que nos enfrentamos día con día es a esto, al adultocentrismo. Eh, en donde incluso cualquier tipo de decisión que influya en ellos es tomada por los adultos. Y ojo, ojo con esto, no estoy diciendo que como adultos tenemos que dejarles que sean ellos quienes decidan el rumbo de su vida o quienes tomen las decisiones importantes de su vida. No, porque pues los adultos para eso estamos, para guiarles, para acompañarles, para justamente pues estar ahí poniendo límites, trabajando en temas de responsabilidad, etcétera. Sin embargo, pues en ocasiones ni siquiera se les permiten que puedan decidir cosas tan sencillas como qué tipo de ropa ponerse, qué tipo de corte de cabello quieren. Si hoy quieren, por ejemplo, ni siquiera a veces se respeta que no les guste tal o cual alimento. Y ojo, esto no quiere decir tampoco estoy diciendo de, déjenlos que coman lo que quieran, no importa. No, 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 no. Me refiero que
me refiero a todos aquellos tratos que entre los adultos puede ser perfectamente normal. Si alguien, no sé, si vas a comer a casa de alguien y de pronto te quieren dar un alimento que verdaderamente no te gusta, es de, "Oh, te agradezco mucho, solamente que no como lentejas, por ejemplo, ¿no? Pues no es como que te obliguen a comer lentejas, ¿no? Te dicen, ah, no te preocupes, no te sirvo lentejas. Y a los niños es de, no, te comen las lentejas porque son nutritivas, porque te van a servir, porque bla, 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 ¿no? Eh, y ojo, repito nuevamente, el problema no son las lentejas, el problema es que de manera forzada que el adulto quiere hacer valer su voluntad y su autoridad, en lugar de encontrar otro tipo de estrategias o enseñarle a las infancias a negociar, a llegar a otros acuerdos o incluso buscar otro tipo de alimento que pueda otorgarle el mismo valor nutrimental, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor sea de su agrado. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo voy a estar consintiendo a ese niño, preparándole lo que quiere, si me maté trabajando y aparte cree que soy su sirviente o su sirviente? No, pues no. Y así puedo ponerles múltiples ejemplos. Pero bueno, esto es únicamente nada más para visibilizar eh, la importancia que debemos de tomarle a el tipo de trato que le damos a las niñas, niños y adolescentes, ¿ok? Y aquí en este punto, justamente hablando de forma específica dentro de las instituciones educativas, la tarea más difícil es poder realizar detecciones oportunas. Y ojo, hablo de detecciones oportunas. Estoy hablando de poder detectar en sus primeros inicios o detectar de forma temprana cualquier situación de riesgo al que pudieran estar expuestos las niñas, niños y adolescentes, ya sea dentro de los contextos familiares, dentro de los contextos sociales, contextos escolares, y esto es lo que se vuelve más complicado. Y les explico un poquito a qué me refiero, ¿ok? Eh, Realmente en lo personal es muy frustrante cuando llegas a realizar una intervención, pero que esa intervención sea de derivación, sea justamente para buscar la solución a una situación, a una problemática que ya tienes ahí, ¿ok? Cuando el daño ya sucedió, cuando el daño ya se materializó, cuando ya tienes a la niña, niño o adolescente expuesto a situaciones verdaderamente de riesgo, en donde además de todo esto, pues bueno, ya está dejando algún tipo de secuela. Cuando realmente lo ideal sería poder anticiparnos a esto y poder hacer las detecciones desde los primeros indicadores, ¿no? Pongo de ejemplo el caso del acoso escolar, ¿ok? Es muy frustrante tener que hacer una intervención o que alguna escuela te llame porque ya tuvieron algún caso grave o ya tuvieron algún caso que generó una controversia en donde ya hubo alguna alumna lesionada, algún alumno lesionado, cuando lo ideal tendría que ser que a lo mejor tu participación debió de haber sido requerida desde los primeros indicadores, ¿ok? Porque recordemos que el acoso escolar no es como que suceda de la noche a la mañana. Eh, entonces, la intervención tuvo que haber sido desde los primeros indicadores, a través de una detección oportuna, justamente para lograr atender y hacer la intervención antes de que estos riesgos se exacerben. Y a su vez, así, haciéndolo de esta forma, pues estamos logrando verdaderamente prevenir una situación de riesgo, una situación en donde lamentablemente las secuelas pues sean más complejas, ¿no? Y esto es el punto en el que se vuelve más complejo y donde por eso les digo, no es una tarea sencilla. ¿Cómo logramos detecciones oportunas? Pues a través del diagnóstico, a través de la intervención desde los primeros indicadores, ¿ok? Eh, hay algo que sucede en las escuelas que se denomina como riesgo de invisibilidad. El riesgo de invisibilidad, que no solamente se da en las escuelas, se da en cualquier lado, es cuando las personas están tan acostumbradas a vivir ciertas situaciones en estos contextos que van minimizando ciertas acciones. Un ejemplo, ¿no? Maestra, es que fulanito me está viendo feo. A ver, no le hagas caso, no le hagas caso, no lo voltees a ver. Si no lo volteas a ver, ni cuenta te vas a ver que te está viendo. Bueno,
es un indicador, ¿no? Quizá la acción de fulanito me está viendo feo es como que, ay, a ver, no estén dando lata, niños, ¿no? Cuando, a ver, fulanito, ¿qué está pasando? Tu compañera me está diciendo que siente que tu mirada o tu mirada le está generando malestar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algún tipo de molestia, etcétera, ¿no? Hacer una intervención desde el primer indicador. Probablemente en ese primer punto se ignora, es que fulanito me está viendo feo, ya no lo voltees a ver, no es lata, fulanito ya no la veas feo, ya, se hace una intervención según ciertas situaciones. Probablemente la siguiente semana o a los siguientes días es de, maestra, es que fulanito me pateó la mochila. Se van minimizando estas pequeñas acciones que son actos de molestia que están generándole al otro, por supuesto, algún tipo de malestar y se van ignorando de tal forma que cuando se voltean a ver es cuando ya hay una situación un poco más fuerte o ya hay una situación en donde la consecuencia pues ya está, pues, tienes al alumno ahí descalabrado, tienes al alumno ya con algún tipo de lesión además o con algún tipo de situación o conflicto ya más agravado. ¿Por qué? Porque se va invisibilizando ciertas conductas y ciertas acciones que tendrían que ser tomadas en cuenta, repito, desde los primeros indicadores. A eso me refiero con detecciones oportunas. El poder hacer una intervención, pues antes de que esto se exacerbe, antes de que esto crezca. Y por eso me refiero que ahí es donde justamente, pues no es un trabajo sencillo, sobre todo si no formas parte del sistema educativo, ¿ok? En lo personal, con estos departamentos de criminología, pues el estar dentro de lo hace un poco más sencillo, pero no así con las que colaboro de forma externa, es un poco más complejo, porque eh, poder realizar una detección oportuna me tendría que obligar a estar ahí de forma permanente y estar atendiendo absolutamente todo y estar haciendo los diagnósticos y estar haciendo las evaluaciones, cosa que se vuelve muy compleja, repito, si solamente estoy realizando aportaciones esporádicas y con las que estoy de forma permanente, pues es muy distinto. Ahí es mucho más sencillo poder hacer esto, es mucho más fácil, porque además incluso pues ya se tienen detectados de pronto alumnas o alumnos específicos con los que tenemos que estar trabajando de forma permanente en conjunto con los docentes y los padres de familia. Por lo tanto, la intervención se vuelve mucho más sencilla, no así en otros casos, ¿ok? Y la pregunta de oro, ¿no? Bueno, a ver, espérame tantito. Y entonces, ¿cómo nos involucramos de tal forma que no criminalicemos a las infancias ni a las adolescencias? Aquí en este punto, por ejemplo, en el cómo nos involucramos, va a depender muchísimo eh, de qué tipo de interés tienen ustedes al involucrarse. Voy a poner un ejemplo a qué me refiero. Trabajar en beneficio de las niñas, niños y adolescentes puede ser de forma directa o indirecta. ¿Okay? De forma indirecta es cuando trabajas con padres de familia, trabajas con docentes, ¿ok? De forma directa es cuando trabajas con ellos, pues, de forma directa, ¿ok? Y desde esto, el poder, el poder identificar, por ejemplo, también tus propias habilidades. Por ejemplo, hay personas que no se sienten tan cómodas trabajando con niñas, niños o adolescentes. O puedes decir, ¿sabes qué? Pues no cuento con las competencias necesarias, ¿va? Yo probablemente sea más fácil poder hacer intervenciones con los adultos. Tenemos claro que si no cambiamos al primer cuidador, pues muy difícilmente va a haber un verdadero cambio en las infancias o adolescencias. Entonces me quedo trabajando con padres de familia. ¿Okay? O sabes que yo me quedo en esta parte de la capacitación a docente. También se vale porque va a depender de nuestras propias habilidades, va a depender de nuestras propias necesidades, va a depender también de nuestros propios intereses, ¿ok? Eh, entonces, desde ahí también es importante que te cuestiones en qué posición o en qué ámbito te sentirías mucho más cómoda o mucho más cómodo. Haciendo intervenciones de forma directa con niñas, niños y adolescentes o haciendo intervenciones única y exclusivamente con adultos o en ambos, porque también sucede, ¿no? Yo en lo personal me siento cómoda trabajando tanto con niñas, niños, adolescentes y adultos, ¿ok? Me siento más cómoda todavía aún trabajando con adolescentes, ¿sale? Sin embargo, bueno, no tengo problema con lo demás, ¿ok?
Y es a partir de ahí entonces que podemos, una vez que respondemos esta pregunta y una vez que identifiquemos cuál es el interés que tenemos, pues es que podemos ir empezando a realizar los trabajos o los diagnósticos o las etapas en las que te encuentres del poder hacer la intervención, ¿ok? Y estas intervenciones, pues van a ser muy variables, ¿ok? Van a ser muy, muy variables eh, porque van a obedecer justamente a las necesidades del entorno educativo, ¿ok? En este caso, por ejemplo, es importante mencionar que el trabajo que se hace hoy en día tiene que ser un 50% preventivo y un 50% proventivo, ¿ok? Tomando en cuenta que la prevención es aquello que no quiero que suceda y la prevención es cómo es que vamos a hacer esto posible, ¿sale? Eh, si yo, si yo no, si yo deseo trabajar en función de prevenir el consumo de sustancias, ya sea legales o ilegales. Bueno, la prevención me va a ayudar con esas herramientas o habilidades que yo tengo que enseñar a las personas a que desarrollen. Es cómo voy a hacer posible hacer una prevención de consumo de sustancias, ¿ok? Anteriormente, hace muchos años, únicamente se hacía prevención y la prevención que se hacía era una prevención muy universal. Eh, y hablo específicamente de atención a las necesidades educativas. Estoy hablando específicamente de eso. Hace muchísimos años, cuando yo tenía 17 años, que empiezo justamente en mis pininos de empezar a trabajar en temas preventivos, yo llegué a centros de integración juvenil como prestadora de servicio social desde la preparatoria. Entonces, imagínense, voy a cumplir 46 años, tengo 45 años, y eso fue cuando tenía 17, pues imagínense la brecha de tiempo que les estoy hablando. Cuando recién llegué ahí nos empezaron a capacitar y demás, las primeras acciones que nosotros hacíamos era, o en este caso que yo hacía, era ir a las escuelas y hablar sobre el tema de prevención de adicciones. La forma en que hace años se trabajaba era un tipo de prevención muy coercitiva y sobre todo que era como a través del miedo, ¿no? Porque era, pues si consumes, o sea, te puedes ir a la cárcel, te puedes quedar en el avión o te puedes morir, ¿ok? Entonces era un tipo de prevención muy coercitiva donde se hablaban de los efectos del consumo, etcétera. Entonces era como que ese tipo de prevención era a través del miedo, ¿ok? Era concientizar al otro a través del miedo de ver, mejor ni le consumas, ¿no? Porque no te va a ir tan bien. Y así era como se trabajaba hace años. Únicamente se hacía ese tipo de prevención de manera coercitiva a través del miedo, pero no se trabajaba en habilidades, ¿ok? Y pongo, por ejemplo, el ejemplo esta de la florecita muy famosa de colores que decía, ¿no? Que si te ofrecen droga te van a decir que se siente bien padre, te vas a reír. ¿Y qué decía la florecita? No es cierto, ¿no? No hagas caso, no es cierto. Sin embargo, siempre se trabajó en esta parte del no, pero nunca nos dijeron cómo decir no, ¿ok? Solamente se nos decía, di no. Y había una frase así, ¿no? Un eslogan que se hizo muy famoso durante muchos años, que era, di no a las drogas. Pero no nos decían cómo decir no a las drogas. Y justamente de eso se trata la prevención hoy en día. Porque ya no solamente es de, quiero prevenir esto y te digo, no lo hagas. No, ahora es qué tipo de herramientas necesitas para poder decir no. Entonces, hoy en día, y este ejemplo lo pongo mucho porque creo que es una forma muy clara de explicarlo. Entonces, hoy en día, si queremos hacer prevención de consumo de sustancias legales o ilegales, pues sí, hablamos con ellos de cuáles son las consecuencias, cuáles son los posibles efectos que pueden tener a causa del consumo de X o Y sustancia. Sin embargo, hoy en día se trabaja también en proyecto de vida, uso adecuado del tiempo libre, habilidades socioemocionales, comunicación asertiva, trabajar justamente en temas de tolerancia a la frustración, control de impulsos, y se trabaja todo esto.
con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque justamente hoy lo que queremos es que las decisiones que se tomen sean conscientes y que digan no justamente desde su propio proyecto de vida. De tal forma que hoy las niñas, niños y adolescentes de manera consciente puedan tomar la decisión de decir, ok, a ver, si consumo esta sustancia, esto me acerca o me aleja de mi proyecto de vida. ¿Por qué tendría yo que decir que no? Y entonces se apela a esto. Y entonces en lugar únicamente de decirles tú di que no, les enseñamos y le mostramos estrategias incluso de cómo salir de una situación de conflicto en la que pudiera estar envuelta en ese momento. Porque pues imagínate, ¿no? O sea, si la persona que te está ofreciendo probar tal o cual sustancia es tu mejor amiga, tu mejor amigo, es tu novio, es tu novia, es la persona con la que has convivido desde primaria hasta preparatoria, y es en ese momento en donde tu sentido de pertenencia pues está ahí, imagínense ustedes, ¿no? Pues obviamente está en una situación en donde se siente vulnerable y en donde lo más fácil podría decir es, pues digo que sí, ¿no? Porque yo quiero que sigan siendo mis amigos, no quiero que se enojen conmigo. Bueno, incluso desde ese punto es, a ver, ayudarles a que apliquen diversas estrategias que les ayuden a salir en ese momento de la situación de conflicto. Porque justamente desde ahí viene la palabra prevención, desde la teoría del conflicto, donde nos dice, a ver, espérame, es que el conflicto no tenemos que evitarlo, porque no sirve de nada evitar el conflicto. Lo que necesitamos es afrontar el conflicto, pero para poder afrontar el conflicto yo necesito tener ciertas habilidades para saber cómo manejar esa situación de conflicto. Y a eso nos referimos con las herramientas, los recursos, las habilidades, las estrategias que se pueden aplicar. Y hoy en día así es como se trabaja la prevención. Entonces, por lo tanto, de nada sirve hoy en día si yo quiero llegar a una institución educativa y únicamente pues les planteo el de, miren, es que no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan aquello. No, no, yo tengo que otorgarles, o sea, tenemos que otorgarles herramientas. Yo usualmente pongo un ejemplo, ¿no? Y lo trabajamos de manera simbólica con los grupos. Imagínense una mochilita, ¿ok? Imagínense una mochilita. En esta mochilita, pues, si yo necesito un recurso en particular, pues yo agarro mi mochilita y yo saco mi recurso que necesito en ese momento, ¿no? Con los grupos, por ejemplo, trabajamos de una forma simbólica. Cuando empezamos talleres, justamente, es de manera simbólica les damos una bolsita vacía, ¿no? A la par en el inter del trabajo, ellos se tienen que ir ganando sus propios recursos. Es una tarjetita que ellos pueden decorar como ellos quieran y demás. Es una tarjeta, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a trabajar el tema de impulsividad, ¿ok? Cuando se trabaja el tema de impulsividad, pues por ende también se trabaja el tema de tolerancia a la frustración y demás, pero cuando trabajamos tema de impulsividad tiene que ver con esta capacidad de autorregulación. A ver, yo necesito autorregularme para disminuir esa impulsividad y no tomar decisiones que me puedan afectar desde lo impulsivo. Entonces, a ver, trabajamos esto. Realizamos 2, 3 actividades en relación a la impulsividad. Realizamos las actividades, las dinámicas, aplicamos diversas estrategias, les dejamos ciertas tareas. Entonces, ok, ya trabajamos este tema, te ganaste tu tarjetita, ahí te va, guárdala en tu bolsita. Es algo simbólico. Y así sucesivamente, todas y cada una de las habilidades, de tal forma que estamos trabajando prevención, pero desde la prevención, porque ya le estamos dando a cada alumno una mochilita, que sería su botiquín de primeros auxilios en situaciones de riesgo. Les estamos otorgando y les estamos ayudando, sobre todo, a desarrollar todo lo que les va a ayudar a salir de una situación de riesgo. Hoy en día no tienen idea, de verdad, o bueno, probablemente sí la tienen, de lo que de todo aquello que les falta a las niñas, niños y adolescentes. De verdad es muy complejo el cuando tú estás trabajando con ciertos grupos, estás trabajando con ciertos niñas, niños o adolescentes, dependiendo de las edades, y que en ocasiones el darnos cuenta que no tienen habilidades tan básicas, eh, y luego, por ejemplo, la comunicación, ¿no? Y luego a la par de pronto, ya cuando estás trabajando
Ya cuando estás trabajando, por ejemplo, eh, con la familia, o en este caso con grupos de padres de familia, eh, te das cuenta por qué es así, ¿no? Por qué de pronto el tema de la comunicación es tan complejo. Porque bueno, ni siquiera se fomenta desde los espacios y entornos familiares. Cuando una vez que detectas, por ejemplo, cuál es la rutina del día a día, y ahí te das cuenta que la rutina se come a las personas, o sea, la rutina nos come. No sé si alguna vez les ha pasado, muy probablemente sí, sobre todo cuando tienes alguna carga de trabajo muy fuerte o algo, inicias tu semana y cuando menos te lo esperas, ya terminaste la semana y te empiezas de pronto a confrontar y es como que, ah, caray, o sea, ¿qué hice? ¿No? Entonces, en ocasiones eh, te das cuenta justamente que se te fue el día, se te fueron los días, se te fue el tiempo y es como que, ah, caray, ¿no? ¿Qué hice? ¿Con qué hice de favorable para mí? ¿Qué compartí con mi familia? ¿Qué hice que valiera la pena? Entonces de pronto te das cuenta que los días se nos van y a lo mejor no hiciste nada padre con tu pareja, no hiciste nada padre con tu familia, con tus hijos, porque se te comió el tiempo la rutina. Entonces, solo por poner un ejemplo, puedo ponerles muchos. Entonces, en ocasiones tenemos que empezar a trabajar cosas tan básicas como en ocasiones los padres de familia o las familias tienen los tiempos muy limitados, sobre todo por aquellos que trabajan, tenemos los tiempos muy limitados. Bueno, entonces tenemos que aprender a trabajar y aprender y sobre todo que aprendan a trabajar, a comunicarse y a estar compartiendo desde, pues, las pocas horas que tienen al día. Vamos hablando de tiempo de calidad. No hablemos de cantidad, hablemos de calidad. Entonces tenemos que empezar a trabajar en ese tema con las familias, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, de igual forma, así como buscamos que las niñas, niños y adolescentes tengan esa mochilita con esas herramientas que son justamente la parte preventiva, lo mismo pasa con las familias, lo mismo pasa con los docentes, lo mismo pasa en cualquier tipo de contexto donde quieras hacer prevención, que ya no nada más es, vengo, te digo, mira, es que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, busca sensibilizarlos de algún tema, pero también se vale sensibilizar, se vale hacer todo esto, pero también necesitamos otorgarles la contraparte, ¿ok? Necesitamos entregarles la contraparte, necesitamos ayudarles que justamente aprendan a desarrollar todo esto que va a ser necesario, ¿ok? Sin habilidades, muy difícilmente vamos a poder tener un trabajo exitoso, ¿ok? Necesitamos ayudar a las niñas, niños y adolescentes a que desarrollen estas habilidades. Habilidades que les van a servir para la vida, habilidades que les van a servir para interactuar de forma sana, habilidades que les van a servir para disminuir los riesgos potenciales a los que se pueden enfrentar día con día. Habilidades que justamente los van a ayudar en eso tan mencionado como lo es el sano desarrollo de las infancias y las adolescencias. Habilidades que justamente nos ayuden a incrementar factores protectores, porque eso es la prevención. Verdadera prevención es eso. ¿Cómo voy a lograr otorgarles a las niñas, niños y adolescentes todos aquellos factores protectores que los ayuden a disminuir esos riesgos potenciales? Que lo ideal y lo que tendría que suceder es que los adultos, ojo, los adultos que estamos a cargo de niñas, niños y adolescentes, seamos nosotros quienes podamos garantizar su seguridad al 100%, porque eso es algo que nos compete a nosotros como adultos. Sin embargo, también es importante dentro de este trabajo es poder asimismo a las niñas, niños y adolescentes, pues otorgarles todo lo necesario para poder disminuir estos factores de riesgo. Si queremos hacer verdadera prevención, pues necesitamos sí o sí incluir a la prevención, ¿ok? Eso es de cajón. En estos tiempos, la prevención universal funciona como mero canal informativo. ¿Okay? Hoy en día la prevención universal es toda aquella información que va dirigida a ciertos grupos y demás,
¿Es importante? Sí, claro, es importante acercar a las personas. Sin embargo, no tenemos forma de comprobar al 100% su efectividad, ¿no? No hay manera. A ver, ¿de qué forma, por ejemplo, la fiscalía podría comprobar desde la prevención universal, por ejemplo, cuando suben a esos flyers, ¿no? O cuando te dan esta información a través de los diversos canales, llámese radio, televisión, etcétera, o redes sociales, donde te dicen, no, cuidado, no caigas en estafas, y te hablan de toda una nueva modalidad de estafa, por ejemplo, ¿no? Hablemos de estafas en compras en línea. A ver, ¿de qué forma se puede medir o cuantificar verdaderamente cuántas personas no van a caer en este delito simple y sencillamente porque lo vieron en un flyer preventivo o porque escucharon a alguien decirlo y más? No hay forma, no hay forma como tal, porque como su nombre lo indica, una prevención universal pues va dirigido a un universo de personas, y saber si aplican o no aplican lo que están leyendo o lo que están viendo pues es muy complejo. Y repito, ¿es necesaria ese tipo de prevención? Por supuesto que sí es necesaria, pero si verdaderamente queremos hacer intervenciones que valgan la pena, en donde podamos medir y cuantificar los avances, entonces tenemos que apostarle a otro tipo de intervención preventiva, ¿ok? No hacia la universal, porque la prevención universal la puede hacer hasta Google, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tenemos que apostarle a otro tipo de intervenciones, intervenciones que estén basadas en el diagnóstico. Un ejemplo, ¿no? Con las escuelas se comete mucho el error, he visto muchas personas, criminólogos o de otras profesiones, de, voy a hacer prevención del acoso escolar. Y llegan a una escuela y les dan una charla de acoso escolar. Y ya, con eso creen que están haciendo verdadera prevención. Y ojo, nuevamente, no quiero que se presten malos entendidos, no estoy demeritando, es importante sí, pero a ver, para empezar, qué tipo de violencias existen en esa escuela? Porque no es lo mismo la violencia física de la violencia verbal, de la violencia social o la violencia psicológica. ¿Qué tipo de violencias hay en esa escuela? Además de qué tipo de violencias, cómo es que éstas se manifiestan, en qué espacios, se están manifestando única y exclusivamente dentro de las aulas, fuera de las aulas, afuerita de la institución, o está brincando a un ciberacoso. Y entonces sí, una vez que hacemos un breve diagnóstico para poder identificar los tipos de violencias, a qué grupos van dirigidos más este tipo de violencias, entonces sí, muy probablemente pueda diseñar una intervención acorde a la necesidad de la institución educativa. Y muy probablemente mi intervención tenga un poco más de éxito porque va dirigido verdaderamente a la necesidad que se tiene. Ojo con ello, ¿eh? Entonces, para esto es importantísimo, por ejemplo, que en ese tenor eh, podamos realmente buscar la manera de que nuestras intervenciones pues vayan acompañadas de estos diagnósticos, ¿ok? Mínimo saber efectivamente, bueno, qué es lo que verdaderamente está pasando dentro de estas instituciones, cuáles son las problemáticas, el conocer de en primera instancia desde las familias, por ejemplo, o desde las necesidades de los alumnos o desde las necesidades de los docentes. Entonces, es importante que aprendamos a identificar esto y sobre todo, pues, que le demos que atendamos lo que se necesita, ¿ok? Realmente no tenemos garantía de si en algún momento vamos a lograr lo que tanto queremos. Yo no sé si me va a alcanzar la vida para ver el resultado de mi trabajo al 100%, mm, porque pues cada día tenemos más niñas, niños y adolescentes en riesgo, vulnerables, expuestos a múltiples situaciones de riesgo. Entonces no sé si esto me va a alcanzar. No sé si algún día voy a ver al 100% mi trabajo materializado. Sin embargo, el verdaderamente convertirnos en un país o convertir un entorno en algo seguro, creo que sí es algo posible. Verdaderamente yo creo que sí es algo posible. Creo que desde la sinergia puede ser posible. Creo que simple y sencillamente tendríamos que apostarle más a la educación en prevención, que verdaderamente podamos explotar el, el trabajo preventivo y proventivo, en el que verdaderamente llevemos a cabo
todas aquellas acciones que sean necesarias para la mejora de los entornos, para la mejora continua de los entornos. Y entonces, con base en eso, pues justamente obtener aquellos resultados que estamos buscando, ¿ok? Em, lo último que les puedo decir y lo que les puedo compartir es que nuestras niñas, niños y adolescentes nos necesitan. Necesitan personas preparadas, calificadas, con todas las herramientas y las habilidades para poderlos apoyar desde nuestras intervenciones. En las escuelas se ven materializados múltiples situaciones de riesgo a las que probablemente son expuestos fuera de, y en estos espacios educativos es donde tienden a detonar. Entonces, pues seamos esa sociedad y seamos esos profesionistas preparados para poder hacer estos abordajes y poder hacer estas intervenciones desde las verdaderas necesidades de las infancias sin criminalizarlas. Antes de que tú llegues a una escuela y tengas la idea de, ah, sí, es que voy a ir a trabajar con los niños que van a ser los futuros delincuentes y entonces voy a llegar a trabajar con ellos para prevenir que sean delincuentes en un futuro. A ver, no, no funciona de esa forma. No funciona de esa forma porque desde que tú estás llegando, estás etiquetando y estás criminalizando, tu intervención va a ser muy deficiente. Entonces, tenemos que llegar desde esta óptica basada en derechos humanos de, a ver, estas niñas, niños y adolescentes muy probablemente ya fueron expuestas a situaciones de riesgo, a situaciones de violencia, a situaciones de delito. Te vas a llegar y vas a encontrar niñas, niños y adolescentes verdaderamente quebrados, fracturados, lastimados, descuidados, y pues en ocasiones nos toca reparar aquello que no rompimos. Entonces, seamos conscientes de que son grupos vulnerables, seamos conscientes de que los alcances de nuestra intervención son para mejorar sus condiciones de vida, seamos conscientes que nuestro trabajo también tiene que ver con la derivación y la denuncia, por supuesto, en casos graves, en casos donde se requieran las intervenciones de las autoridades, y eso también va a formar parte de nuestro trabajo. Busquemos garantizar la seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes siempre, en todo momento, ¿ok? Y bueno, les dejo un espacio por si alguien tuviera alguna duda, algún comentario. Este es el momento para hacerlo. Y pues quedo pendiente si es que tienen alguna duda, comentario, con mucho gusto. Claro que sí, maestra Marisol. Muchísimas gracias por su ponencia. Realmente creo que es un tema muy interesante y reflexivo, ¿no? Y digo, aquí hay de varias áreas, no solamente de criminología, pero yo creo que independientemente del área se puede actuar, ¿no? Justamente cada quien desde su trinchera, por así decir. Voy a leer algunas de las preguntas que están por aquí. En la página de Facebook nos preguntan cómo prevenir la narcocultura y su normalización en los niños, niñas y adolescentes. Más bien, tendríamos que cuestionarnos si verdaderamente son las niñas, niños y adolescentes quienes promueven este tema de la narcocultura. Quienes promueven el tema de la narcocultura son los adultos y los adultos terminan exponiendo a sus hijas y a sus hijos a esto, a esta subcultura del narcotráfico que tiene que ver justamente con la música, programas de televisión, etcétera, ¿no? No podemos meterlos en una burbuja y que no estén expuestos a esto. Esto es imposible. Nos guste o no nos guste, van a estar expuestos. Van a estar expuestos al reggaetón, van a estar expuestos a los narcocorridos, van a estar expuestos perdón, van a estar expuestos a todo, porque no los podemos tener en una burbuja, no podemos tenerlos en una burbuja. El problema y donde viene la falla es con los adultos que están a cargo, porque si los adultos que están a cargo no promueven de pronto otro tipo de contenido, otro tipo de música, eh, no les acompañan en este proceso de, mira, es que este tipo de música promueve esto, esto es apología del delito. Si no promovemos eso de la concientización social, eso es muy complejo, muy complejo. No depende de las escuelas, totalmente de las escuelas no depende, salvo que si la escuela lo esté promoviendo, ahí sí, a ver, escuela tache, no promuevas este tipo de música, no promuevas esto.
Pero esto toca a las familias, tal cual. A quien le toca es a las familias. El hecho de que tu hijo juegue un videojuego violento no lo vuelve violento. Si tú le brindas el acompañamiento y le explicas, es distinto. El hecho de que vea una narcoserie, a ver, ¿por qué tu hijo de tal edad está expuesto a ver una narcoserie? Mejor cambia el contenido, explica y demás, ¿no? Ese es el problema. Cuando esto no viene acompañado, más bien dicho, cuando ciertas prácticas no se brinda el acompañamiento de un adulto, es ahí donde se viene el problema, ¿ok? Porque además, seamos honestos, de pronto hay música comercial que de pronto tú la escuchas, está pegajosa, se te queda en la cabeza y luego ya pones atención y resulta que es una narcoletra, por ejemplo, ¿no? Y es como que, ah, caray, pues claro, porque la música está diseñada para eso. Si nos llama la atención a los adultos, máxime a los niños. Ah, bueno, entonces ¿a quién le corresponde? A los adultos, tal cual. ¿A quién hay que sensibilizar? A los adultos, no a los niños, a los adultos, porque si los adultos promueven este contenido, los niños van a estar expuestos a esto, ¿sale? Ok, ¿Eh? voy a leer una pregunta más. Uh -huh. ¿Cómo podríamos trabajar con algún niño, niña, adolescente con TDAH y con conductas disruptivas hacia sus compañeros? Ok, miren, usualmente casi todas las escuelas tienen un departamento de USAER. El departamento de USAER justamente es el que se encarga de trabajar con niñas, niños y adolescentes con algún tipo de necesidad educativa especial, alguna NE. Usualmente cuando ya hay alumnos que están diagnosticados por ejemplo, con TDA o que están diagnosticados con algún espectro autista, etcétera, pues hay líneas de trabajo muy específicas, ¿ok? El cómo se trabaja, pues de la misma forma que trabajas con todos los demás, tal cual. Usualmente estos niños o estas niñas o adolescentes que tienen ya un diagnóstico muy específico con TDA, pues bueno, se hacen intervenciones muy específicas dentro del aula, por ejemplo, porque evidentemente como parte de su misma condición, pues se van a aburrir muy fácil, ¿no? Además, también el trabajo tiene que ser integral, porque de nada sirve que de pronto en la escuela se esté buscando la forma adecuada de hacer una intervención, de estar canalizando la energía de ese niño, me refiero a la energía de la energía que trae, de que se quiere parar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, buscar trabajar esto. Si en casa, por ejemplo, pues no tiene una rutina, no ponen en marcha aquello que les está diciendo el departamento de USAER que hagan y no hay el apoyo, ahí es donde se vuelve complejo. Por lo tanto, ese tipo de intervenciones tienen que hacerse con trabajo en equipo. Se tiene que trabajar con los padres de familia, se trabaja con el departamento de USAER, el departamento de USAER trabaja asimismo con los maestros y también con los padres de familia. Y se busca la forma de garantizar que el alumno esté obteniendo el aprendizaje esperado y a su vez también que los padres de familia se comprometan para poder hacer las acciones pertinentes que les ayuden a la mejora continua del alumno, ¿sale? Pero eso usualmente se va desde un trabajo con los equipos de USAER, ¿sale? Ok, muy bien. Em, Tenemos otras dos preguntitas más. Uh -huh. ¿Qué sucede si no hay apoyo familiar para prevenir las conductas antisociales en niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se pudiera trabajar con ellos? Ok, primero quiero hacer una aclaración que cuando se habla de conductas antisociales, únicamente estas podemos detectarlas con los adolescentes a partir de los 15 años en adelante. De 15 años para abajo se denominan conductas disruptivas. ¿Qué podemos hacer cuando la familia no se involucra? Pues bueno, trabajar con lo que tengamos, trabajar con las herramientas que tengamos a la mano, porque esto sucede más de lo que se imaginan. Realmente, una de las grandes problemáticas que detectamos siempre es, pues, que lamentablemente ya sea por trabajo y que muchas de las ocasiones es por la limitación del tiempo, ¿eh? No por desinterés como muchos creen, de, ay, es que el papá no le importa, no, sí le importa, pero pues necesita trabajar, ¿ok? Debemos de tomar en cuenta estos contextos. Eh, cuando no hay un involucramiento por parte de las familias y estamos teniendo niñas y niños, por ejemplo, con manifestaciones de conductas disruptivas o adolescentes, o ya siendo a partir de los 15 años en adelante conductas antisociales, se debe de trabajar de manera interna dentro de la institución.
porque al menos vamos a garantizar que dentro del entorno educativo sí exista una mejora de la conducta y sí se puede. Con los maestros trabajamos desde la bitácora del día a día, trabajamos transformando liderazgos negativos en liderazgos positivos, desde el tipo de actividades que se van a implementar, etcétera. Se trabaja única y exclusivamente buscando mejoras en la conducta dentro del entorno educativo, porque es ahí donde nos toca, porque estamos hablando de criminología educativa. No estamos obligados a lograr lo imposible. Si no se involucra la familia, yo no los puedo obligar. No hay nada que me ayude a obligarlos a que se involucren. Entonces, por lo tanto, debemos de garantizar que mínimo dentro del entorno educativo, pues estemos llevando todas las acciones pertinentes, ya sea por el bien del alumno y por el bien de todos los demás compañeros. Entonces, así es como se trabaja y pues esto es más común de lo que se imaginan. Ok. Vamos a pasar a nuestra última pregunta, maestra. ¿Mm? Si un adolescente comete algún tipo de delito o conducta antisocial, ¿los padres o tutores de este tienen alguna responsabilidad legal? Depende. Depende de aquella acción, como qué tipo de delito está tipificada en el Código Penal y depende mucho. Depende, por ejemplo, si son lesiones, pues los tutores tienen que hacerse responsables de pagar todo lo relacionado al daño generado. Si dañaron un vehículo, pues los padres se tienen que hacer responsables del daño generado al vehículo. Esto va a depender del juez. Esto no depende absolutamente de nadie, salvo del juez, del juzgado para adolescentes. Va a depender de ellos. Ellos deciden qué tipo de sanciones van a imponer o qué tipo de medidas de acción se van a imponer y si es que los padres, en este caso, tienen algún tipo de responsabilidad. Entonces, esto es única y exclusivamente algo que va a depender del juez. Ellos una vez que dictaminan, por ejemplo, cómo es, qué tipo de reparación del daño se va a hacer, qué tipo de medidas se va a imponer, pues ahí ellos son quienes deciden se involucran o no a los padres de familia. Si me estás hablando de algo moral, pues desde la parte moral, pues sí tendrían una responsabilidad. Desde la parte legal, pues va a depender mucho de lo que estemos hablando y si hay o no reparación del daño y demás, ¿sale? Pero depende exclusivamente de eso. Ok, perfecto. Pues, maestra, muchísimas gracias por su ponencia. Le agradecemos y les mencionamos también a los participantes que la maestra Marisol Madero es docente de la maestría en criminología educativa del INCOIF y para todos aquellos que se encuentren interesados en cursar esta maestría, se pueden inscribir con descuento especial, claro. Maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias, Samuel. Te agradezco mucho. Que tengan un excelente día. Gracias. Igualmente.